Bien, buenas tardes, bienvenidos a la presentación de mi proyecto fin de carrera que se titula Evaluación de Intel XDK como entorno de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Bien, la estructura que va a seguir la presentación es la siguiente. En primer lugar voy a hacer una introducción donde voy a contar qué es una aplicación híbrida y qué herramientas podemos encontrar principalmente para su construcción. A continuación veremos los objetivos del proyecto, cuál ha sido el escenario de evaluación que se ha aplicado, la descripción del propio entorno de desarrollo y los resultados de la evaluación. Finalmente, veremos cuáles han sido las conclusiones extraídas y los trabajos futuros que se podrían desarrollar a raíz de este proyecto. Bien, comenzando con la introducción, una aplicación híbrida se comporta como una aplicación multiplataforma. Esto quiere decir que la vamos a poder instalar en múltiples dispositivos y sistemas operativos. Las aplicaciones híbridas se caracterizan por ser una mezcla entre una aplicación nativa y una aplicación web. Por eso, están escritas utilizando tecnologías web, es decir, HTML5, CSS y JavaScript principalmente, y por otro lado presentan una ejecución nativa. Vemos que su principal ventaja es que con una sola base de código nos permiten obtener acceso a múltiples plataformas. Quizá la herramienta más conocida a la hora de construir este tipo de aplicaciones es PhoneGap Córdoba, un framework gratuito y de código abierto que nos permite manejar APIs que habilitan el acceso hacia los servicios nativos de los dispositivos. El problema es que está basado en el uso de una command line interface o línea de comandos, por tanto su uso es farragoso y más bien poco amigable. Además, utiliza herramientas externas y de terceros a la hora de emular, depurar, probar y construir aplicaciones, por tanto nos podemos volver un poco locos. Una alternativa a la hora de construir aplicaciones híbridas, por tanto, puede ser Intel XDK, que se trata de un IDE que también nos permite construir este tipo de aplicaciones utilizando tecnologías web y apoyándose en el uso de Córdoba. Intel XDK lo que pretende es solucionar algunas de las carencias que presenta PhoneGap Córdoba. Para ello lo que hace es sustituir la Command Line Interface por una interfaz gráfica que se supone que es mucho más intuitiva y además recopila todas las herramientas necesarias para desarrollar dentro del propio entorno de desarrollo. Por otro lado, no es necesario disponer de los SDKs propios de cada plataforma ni de hardware específico a la hora de construir aplicaciones con Intel XDK y finalmente nos permite incorporar la principal ventaja de Córdoba, que es el poder obtener acceso hacia los servicios nativos de los dispositivos. Bueno, comenzando con los objetivos del proyecto, han sido principalmente 4. En primer lugar, hemos definido e implementado un escenario de pruebas consistente en un conjunto de aplicaciones que permitieran evaluar el entorno. En segundo lugar, se estudió Intel XDK. A medida que se han ido construyendo las aplicaciones utilizando el entorno de desarrollo, se vieron qué funcionalidades incorporaba el entorno, cómo se utilizaban y qué ventajas e inconvenientes eran las que entrañaba su uso. Una vez construidas estas aplicaciones, lo que se hizo fue probarlas sobre diferentes plataformas, bien sobre el emulador de Intel XDK, un emulador basado en Ripple que veremos que tiene sus problemas, o bien sobre terminales Android o iOS, instalando la aplicación como nativa sobre los dispositivos o bien haciendo uso de App Preview. Una aplicación que podremos descargar desde las principales tiendas de aplicaciones y que permite probar nuestra aplicación sobre un dispositivo real sin necesidad de realizar una instalación completa de la misma. Al final, después de estos 3 puntos, se extraen un conjunto de conclusiones que son las que veremos al final de la presentación. Bueno, comenzando con el escenario de evaluación, las condiciones que debían de cumplir nuestras aplicaciones es que debían de ser capaces de acceder a hardware y software nativo de los dispositivos y además había que cubrir aspectos representativos, es decir, acceso a sensores, a aspectos de conectividad, a chips, etc. Lo que se hizo fue desarrollar una aplicación para cada uno de los aspectos que queríamos probar, con el objetivo de tener una mayor modularidad, facilitando las tareas de desarrollo, prueba e implementación de las aplicaciones. Cada una de las aplicaciones, con su código y su documentación, se subió a un repositorio en GitHub al que dejo el enlace en esta parte inferior de la pantalla.
Las aplicaciones del escenario de evaluación se clasificaron en 6 categorías representativas de las aplicaciones. Por un lado tenemos la categoría de acceso a sensores, la categoría de geolocalización, la categoría de conectividad, la de almacenamiento y acceso al sistema de archivos, la categoría para chips y otros dispositivos hardware y una categoría de software nativo o categoría puramente software. Para cada una de estas categorías se construyó un conjunto de aplicaciones canónicas representativas de cada categoría. Bueno, comenzando con la descripción del IDE, lo primero que vamos a ver antes que nada es la arquitectura que presentan las aplicaciones construidas con Intel XDK. En la parte de abajo vemos lo que se denomina una WebView. Este es el lugar en el que va a ejecutar el código de nuestra aplicación. Una WebView es un navegador embebido ejecutando dentro de una aplicación nativa. Típicamente este tipo de navegadores tienen menos funcionalidad que un browser, pero a cambio permiten incorporar APIs JavaScript que habilitan el acceso hacia los servicios nativos de los dispositivos. Estas APIs JavaScript nos las proporciona el Cordova Framework o Framework de Córdoba a través de una serie de plugins, en el caso de Intel XDK, los plugins de PhoneGap Córdoba o plugins propios de Intel XDK, y estos plugins son los que habilitan el acceso hacia las APIs nativas de los dispositivos. Una vez ya dentro del entorno, una de las pestañas más importantes es la pestaña Project. Desde aquí podremos seleccionar el proyecto activo, crear uno nuevo o importarlo. Pero más importante, podremos seleccionar luego las plataformas para las que posteriormente podremos construir nuestras aplicaciones en la pestaña Build. Y son estas que aparecen marcadas en azul. También podremos añadir funcionalidad a nuestra aplicación incorporando plugins. Podremos elegir entre los plugins predefinidos en Intel XDK, que serán plugins Core de Córdoba o los plugins propios de Intel XDK, y si entre estos no encontramos la funcionalidad que necesitamos, podremos añadir plugins de terceros indicando ID del mismo y el repositorio en el que se encuentra. Desde la pestaña Project se pueden configurar otras cosas, como por ejemplo el icono de las aplicaciones o su pantalla de lanzamiento. La siguiente pestaña que encontramos es la pestaña Develop, desde donde podemos gestionar los archivos que componen el proyecto. Nos encontramos con un editor de textos al uso y algunas opciones de prueba. De estas opciones de prueba, la más importante es la opción Live Layout Editing, que nos va a permitir ver en directo sobre nuestra aplicación ejecutando en App Preview los cambios que realizamos sobre este editor de texto. Pasando a la siguiente pestaña, la pestaña Emulate, como su propio nombre indica, nos proporciona un emulador que va a estar basado en Ripple. Lo primero que hay que decir es que no se trata del emulador nativo de iOS, de Android ni de ninguna otra plataforma. Digo esto porque el emulador Ripple nos permite escoger distintos tipos de dispositivo, por ejemplo, un Nexus, un Android, etc. Y entonces nosotros podemos llegar a pensar que se trata del emulador nativo de estas plataformas. Sin embargo, esto se hace para ver cómo va a quedar nuestra aplicación funcionando sobre distintos dispositivos y tamaños de pantalla visualmente. El emulador Ripple no va a simular los recursos del dispositivo real, es decir, ni su CPU, ni su memoria RAM, etc. Por tanto, no debe utilizarse para validar las aplicaciones. Además, tiene el problema de que este emulador Ripple incluido en Intel XDK no nos va a permitir emular aplicaciones que incorporan plugins de terceros. Por último, este emulador va a incluir algunas opciones de depuración basadas en las Clone Development Tools útiles para depurar nuestras aplicaciones antes de realizar una primera prueba sobre un dispositivo real. Esta prueba sobre dispositivos reales la podremos realizar por primera vez desde la pestaña Test, utilizando esta pestaña junto a la aplicación App Preview. Con dicha aplicación escanearemos este código QR e inmediatamente tendremos funcionando nuestra aplicación sobre nuestro dispositivo y será plenamente funcional siempre y cuando ésta no incorpore plugins de terceros. La aplicación va a cargar en App Preview y ejecutará sobre la web nativa de los sistemas operativos. Bueno,
Esto ocurrirá desde la pestaña Test. La pestaña Test además incluye algunas opciones de depuración basadas en un inspector web remoto que nos va a permitir depurar el CSS, inspeccionar el HTML y sacar algunos logs del código JavaScript por pantalla. Pero si lo que queremos es realmente depurar y siempre y cuando sea posible, debemos utilizar la pestaña Debug que hace uso de las Chrome Development Tools para depurar. Esta pestaña nos permite depurar de forma remota nuestras aplicaciones sin necesidad de realizar una instalación completa, de nuevo gracias a Preview. La ventaja que tiene frente al inspector web remoto de la pestaña Test es que nos va a permitir depurar el código JavaScript en mayor profundidad, inspeccionando variables, estableciendo puntos de ruptura, mirando cuál es el rendimiento del código, y también nos va a permitir inspeccionar el árbol DOM, el CSS, etc. El problema que tiene es que no permite depurar aplicaciones que incorporan plugins de terceros. Algunas particularidades a la hora de utilizar esta pestaña es que es necesario conectar el teléfono mediante cable USB y su uso queda restringido a Android e iOS. En el caso de Android, las aplicaciones van a ejecutar en App Preview y correrán sobre la WebView, sobre una WebView de tipo Crosswalk, a diferencia de lo que ocurría desde la pestaña Test. Por eso, cuando usamos esta pestaña para depurar, es necesario instalar junto a App Preview una aplicación oculta denominada App Preview Crosswalk que nos permitirá depurar nuestra aplicación en el caso de Android. En el caso de ellos esto no es necesario, pero es necesario tener una versión firmada de App Preview mediante certificados de desarrollo y provisioning files. La última pestaña importante que encontraremos es la pestaña Build, que nos permite construir nuestras aplicaciones y empaquetarlas. Utilizaremos la opción Córdoba Hybrid Mobile Apps, que es la que nos proporciona la versión de Córdoba más reciente para construir aplicaciones para Android y para iOS. Bien, vemos que aparece habilitado el botón Build en las opciones, ya que si recordamos lo habilitamos desde la pestaña Project, y cuando pulsamos este botón Build lo que va a ocurrir es lo siguiente: todo el código de nuestra aplicación junto con las opciones de configuración establecidas desde la pestaña Project para una determinada plataforma y los plugins que hayamos querido incorporar se van a subir a la nube de Intel XDK, donde se va a realizar la construcción de la aplicación de forma totalmente transparente para nosotros, y cuando concluye nos vamos a poder descargar el archivo instalable listo para ser distribuido a la tienda de aplicaciones. Vemos que en el caso de Android existen dos opciones a la hora de construir nuestras aplicaciones: la opción Crosswalk for Android, que genera dos APKs, uno para procesadores AMD y otro para procesadores x86. Las aplicaciones construidas con esta opción van a ejecutar siempre sobre una WebView de tipo Crosswalk. Y la segunda opción, la opción Android, que genera un único APK universal, y las aplicaciones construidas desde esta opción van a ejecutar sobre la WebView nativa del sistema operativo, que puede variar dependiendo de la versión del mismo o del terminal. Bien, por último, en iOS, para poder construir la aplicación vamos a necesitar generar una serie de certificados de distribución, ad hoc o production. Bien, esto ha limitado las pruebas que se han realizado y, en ese sentido, hilando con los resultados de la evaluación, las pruebas se han realizado sobre el emulador, en iOS utilizando App Preview, en Android utilizando App Preview, y pruebas en Android instalándolas como nativas sobre los dispositivos. En los tres primeros casos no se permite probar la funcionalidad completa de las aplicaciones que incorporan plugins de terceros. Por eso las pruebas se han visto mermadas en esos casos. Cada una de las pruebas para cada una de las plataformas que se han probado, sobre las que se ha probado, y para cada una de las aplicaciones se han documentado en tablas como la siguiente. Para el caso del ejemplo escogido, el escáner de códigos, vemos las pruebas sobre las 4 plataformas que he dicho antes, vemos el plugin que se ha incorporado junto con su versión, si venía incluido en Intel XDK, que en este caso sí, y para cada plataforma si ha sido posible ejecutar la funcionalidad completa de la aplicación, o como en el caso del emulador, no. También vemos cómo ha ido las pruebas, OK, KO, etc. y las observaciones que normalmente tienen que ver con particularidades del plugin sobre una determinada plataforma o terminal.
Al final, los resultados de la ejecución han sido los siguientes. Lo primero que hemos observado es que el comportamiento de las pruebas varía dependiendo de dónde se ejecutan. No es lo mismo ejecutar pruebas en el emulador que en un sistema operativo u otro, una WebView u otra, y también va a depender de la calidad de los sensores. Otra cosa que se ha visto durante las pruebas es que Intel XDK y AppPreview nos permitían probar la funcionalidad completa de aquellas aplicaciones que no tenían plugins o bien incluían plugins que no fueran de terceros. En ese sentido, hemos visto que se echaban en falta sobre todo plugins de conectividad, algo tan importante en los terminales móviles y que no es posible probar al menos que incorporemos un plugin de terceros y realicemos una instalación completa sobre un dispositivo. El emulador Ripple está muy limitado, ya no solo porque no permite emular aplicaciones que incorporan plugins de terceros, sino porque además en el caso de aquellas que incorporan plugins predefinidos, el comportamiento a veces deja mucho que desear. Sin embargo, los resultados en Android han sido excelentes, tanto instalando la aplicación como nativa sobre los dispositivos, como sobre AppPreview, que ha demostrado ser una aproximación excelente a la realidad en aquellos casos en los que es posible probar la aplicación. Finalmente, en iOS hemos visto que los plugins propios de Intel XDK no funcionaban sobre esta plataforma para iOS 9 y hemos visto que realizar las pruebas es más complicado y se han visto mermadas debido a la necesidad de generar certificados de los que no se disponía. Pasando a las conclusiones del proyecto, lo que podemos decir es que Intel XDK tiene un aprendizaje sencillo, su curva de aprendizaje es rápida y ello es sin duda debido a la sustitución de la Command Line Interface por una interfaz gráfica que es mucho más intuitiva y fácil de utilizar. Además, el hecho de que se incluyan, como en cualquier IDE, todas las herramientas necesarias para desarrollar dentro del entorno también facilita mucho el trabajo, sobre todo para novatos. Por otro lado, hemos visto que el entorno está especialmente optimizado para iOS, pero sobre todo está optimizado para Android en el sentido de que utilizamos Chrome para depurar, con lo cual es mucho más óptimo para el caso de Android y además también podemos obtener el perfil del código JavaScript para el caso de Android. En el caso del emulador nos encontramos a Ripple frente al uso de los emuladores nativos. Quizás sería bueno que la plataforma incluyese los emuladores nativos de las dos plataformas mayoritarias o que permitiese utilizarla de forma externa, al igual que sí que se permite en PhoneGap. Hemos visto las dificultades que existían en iOS a la hora de construir las aplicaciones debido a la necesidad de generar certificados y que algunos plugins no funcionaban especialmente con iOS debido probablemente a la cerrazón que tiene esta plataforma, ¿no? No creo que se trate de un problema del entorno. Por otro lado, hemos visto que Intel XDK requiere de una conexión a Internet para funcionar a la hora de construir aplicaciones, lo cual es una ventaja por un lado, ya que es lo que hace que no necesitemos ni hardware ni software específico a la hora de construir las aplicaciones, pero por otro lado es un inconveniente, ya que si no dispones de una conexión a Internet no puedes construir las aplicaciones de forma local, algo que sí que es posible hacer en PhoneGap Cordova. Por otro lado, hemos visto que AppPreview ha facilitado enormemente el proceso de desarrollo y también el de pruebas. Gracias a AppPreview hemos podido hacer aplicaciones en iOS. Por otro lado, decir que la comunidad está activa en los foros, lo cual quiere decir que Intel está poniendo interés en que los desarrolladores se pasen de PhoneGap a Intel XDK y parece que lo están consiguiendo. Por último, la plataforma no se encuentra todavía madura. Esto quiere decir que la suelen actualizar cada 1 o 2 semanas, corrigiendo bugs o añadiendo nueva funcionalidad, lo cual hace que de vez en cuando sea un poco inestable. No obstante, a pesar de esto, se considera que el entorno es apto para desarrollar aplicaciones híbridas para móviles y se considera que su método de trabajo es mucho más cómodo y rápido que el propuesto por PhoneGap. Por tanto, se recomienda su uso. En cuanto a los trabajos futuros, podríamos ampliar el escenario añadiendo funcionalidad a las aplicaciones que se han hecho o bien desarrollando nuevas aplicaciones para hardware o software que puede surgir. También se puede estudiar y mejorar el rendimiento de las aplicaciones ya desarrolladas o estudiar nueva funcionalidad que surja con actualizaciones u opciones inexploradas, como por ejemplo App Designer o la realización de videojuegos con Intel XDK aprovechando su compatibilidad con determinados motores como Cocos 2D y Phaser.
Se podría estudiar en profundidad la tecnología Crosswalk, que parece ser la solución para acabar con la segmentación en dispositivos Android, y podríamos estudiar y evaluar otros entornos de desarrollo aplicando el escenario de evaluación, como por ejemplo Ionic Titanium y Sancha Touch. Finalmente, podríamos ampliar el estudio a otros sistemas operativos, como por ejemplo Windows Phone. Bueno, y aquí concluye la presentación. Muchas gracias.